Muy buenas y bienvenidos a otro video de Todo Administración. Ya ha pasado un buen tiempo la última vez que he subido algún video, pero bueno, lo más importante de todo es que ya he regresado con más contenido para ustedes y para que podamos disfrutar esta hermosa experiencia en YouTube. Así que bueno, sin más que agregar, empezamos con el tema de hoy, que va a tratar de que si los impuestos son buenos o son malos. Así que bueno, vamos a empezar. Antes de hablar acerca de cualquier tema con criterio, debemos de tener una buena base conceptual para poder llegar a ciertas conclusiones, ya que si bien en este video he hablado acerca del impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta, sus generalidades, conceptos, cómo se calculan y demás cosas, que si no lo han visto todavía, les voy a dejar los videos aquí abajo en la descripción y aquí arriba también en el mensajito, para que lo puedan ver con más calma. Pero en este caso, más allá de lo conceptual, más allá de lo que dictan las leyes mismas, tenemos que entender si los impuestos son buenos o son malos. Es por esto que pasamos a definir qué son los impuestos. Son tributos exigidos sobre un acto económico de carácter unilateral, es decir, exigidos por el Estado para que con lo recaudado se pueda invertir en obras que satisfagan necesidades de carácter público, ocupando parte importante del presupuesto nacional. Dicho esto, ustedes pensarán, ¿y qué pasa con todo el dinero que pagamos por concepto de impuestos? Ya sea IVA, impuestos sobre la renta, entre otros más. Pues dependiendo de cada país, por lo general todos los países van con el mismo sistema de administración financiera de Estado, que corresponden a los siguientes pasos. Primero, se recauda el dinero por impuestos, ya sea por las entidades regulatorias. En el caso de Venezuela, CENIAT; en el caso de Argentina, AFIP; en el caso de Colombia, el DIAN, entre otros más, dependiendo en qué país vivan y en qué jurisdicción estén. Entonces, en este caso, el primer paso sería recaudación de dinero por concepto de impuestos. El segundo paso ya sería tesorería, es decir, la tesorería adquiere esta cantidad de fondos que la tienen a su disposición, que luego será dirigido hacia el presupuesto nacional. Y el presupuesto nacional tiene como finalidad satisfacer, por último, las necesidades de toda una nación, las necesidades públicas o las necesidades sociales. Estas están comprendidas por el asfaltado de las calles, el alumbrado también de las calles, seguridad, salud, educación hasta cierto punto e infraestructura también. Hasta acá está claro con respecto a qué son los impuestos y cuál es la finalidad de los mismos. En esta oportunidad lo que les quiero mostrar a ustedes es la comparativa entre aquellos países con mayor presión fiscal a aquellos países con menor presión fiscal. Y en este caso la presión fiscal lo que significa es cuánto dinero le quita el Estado a los contribuyentes, tanto personas naturales como jurídicas, en base a la riqueza que ellos producen. Es decir, en otras palabras, es la división o la relación entre el ingreso fiscal de un país en un periodo determinado entre el Producto Interno Bruto que genera ese mismo país en un periodo determinado. Y de esta manera se puede determinar qué tanto dinero genera el Estado con respecto a las riquezas que genera el mismo país. Lo cual esto se traduce a, si mayor presión fiscal tiene un país, menores van a ser las inversiones extranjeras directas. Y esto se debe a que una persona o una empresa que quiera invertir en un país en particular se da cuenta de que todas las utilidades que genere o todas las riquezas que genere se van gran parte al Estado en concepto de impuestos, no le es rentable en lo absoluto, por lo tanto no realiza ningún tipo de inversión adentro de ese país. Y mismo pasa con los emprendimientos. Mientras mayores sean los impuestos y mayores sean las regulaciones y demás, nadie se va a animar a realizar ningún emprendimiento, dado a que apenas empiezas a crear una empresa y ya vas a tener dificultades para poder colocarla en marcha. Y es por esto que les traigo una interesante comparativa entre dos países. Uno de los países con mayor presión fiscal en toda su historia con respecto a uno de los países con menor presión fiscal en toda su historia también. Aquí les tengo unas buenas comparativas y estas serán con respecto a Francia y Singapur. En este caso, la comparativa la estoy sacando del año 2019, por obvias razones, por todos los eventos que ocasionó el año 2020 hasta ahorita, pero para poder tenerlo en un escenario mucho más estable o en condiciones normales, en otras palabras, les he traído la comparación en el año 2019 acerca de estos dos países, ya que es muy interesante ver qué es lo que sucede cuando tienes mayor presión fiscal, tienes mayores impuestos, tienes mayores regulaciones a cuando no las tienes. Entonces, vamos a dar a la siguiente comparativa. Francia es uno de los países con mayor presión fiscal en todo el mundo, junto con Bélgica y Dinamarca. En el año 2019 tuvo una presión fiscal del 47,2% con respecto a su Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que todo el ingreso que ha generado Francia en cuanto a impuestos ha sido el 47,2% con respecto a su Producto Interno Bruto.
Es decir, que de toda la riqueza que generó Francia en el año 2019, 47,2% fue directo al Estado en impuestos, mientras que Singapur tuvo en el año 2019 el 13,3% de presión fiscal. Todos estos datos que les estoy mencionando vienen de datosmacro.com, que abajo en la descripción les voy a dejar todos los links, todo lo que tenga que ver con reportes, todo lo que van a ver acá, reportes, estadísticas y demás, lo van a ver aquí abajo en la descripción para que puedan investigar más a fondo y puedan llegar a ciertas conclusiones que me interesa saber aquí abajo en los comentarios. Ahora, uno de los indicadores que termina siendo relativamente correlativo respecto al tema de los impuestos, si son mayores o son menores, es el tema de la inversión extranjera directa, que fue que se los mencioné anteriormente en este mismo video. Que si nosotros vemos para el Banco Mundial en el año 2019, Francia tuvo una caída en cuanto a su inversión extranjera directa en comparación con el 2018, que fue del 24,17%, mientras que Singapur tuvo un crecimiento en el año 2019 en su inversión extranjera directa del 45,33% en comparación con el 2018. Esto es muy importante a destacar, de que mientras mayor sea la cantidad de impuestos que tenga un país, mientras más sea la exigencia, las regulaciones y demás, no muchas empresas van a animarse a invertir en estos países, porque no es rentable, simplemente. Y en este caso podemos ver que en promedio Francia tiene un 1,34% de inversión extranjera directa por año, mientras que Singapur tiene 13,67% al año. Y en el 2020 Francia tuvo un 0,5% de inversión extranjera directa con respecto a su Producto Interno Bruto, mientras que Singapur tuvo un 25,72% en el año 2020. Y ustedes me dirán, ¿de qué le sirve a Francia tener inversión extranjera directa si con las empresas que tiene puede generar suficientes riquezas y además de eso también es Francia de potencia? Pero en este caso lo que les quiero decir y que tengan en cuenta es que Francia exporta muchísimo menos de lo que importa, es decir, tiene una balanza comercial negativa porque trae más productos de afuera de los que exporta, es decir, no tiene tanta producción nacional, por así decirlo, en comparación con Singapur, que sí, en este caso, tiende a exportar mucho más de lo que importa. Tiene una balanza comercial positiva en este caso. Y esto también tiene que ver mucho en cuenta con que Francia maneja el euro. Y el euro es una de las divisas más fuertes del mundo, es una de las más caras. Y por ende no tiende a ser tan competitivo el país. Es decir, sale mucho más barato producir afuera e importar las cosas que producir localmente. Que esta es una de las otras desventajas también que esto tiene, añadiéndole los impuestos obviamente. Esto mismo pasó con Brasil entre el año 2014 y 2016, cuando el real se revaluó con respecto al dólar, llegando a una relación casi 1 a 1, y en el cual Brasil deja de ser competitivo, ya que al exportar sus bienes o al exportar servicios y al cambiar los dólares a reales van a tener menos real porque se está revaluando la moneda con respecto al dólar. Ahora, si el caso fuese al revés, que se devalúa la moneda con respecto a otras divisas, el país tiende a ser más competitivo, ya que al exportar servicios, al exportar bienes, estos al cambiarlos a su moneda local van a tener más moneda local, por así decirlo. Ahora, esto justifica a mi punto anterior. No es rentable invertir en un país si se quiere decir que tiene muchísima presión fiscal o muchísima presión tributaria, si toda la cantidad de riquezas que vayas a generar se van a ir al Estado o se van a ir en concepto por impuestos. Es por esto que al revisar estos datos que les he mostrado a ustedes, no tiene mucho sentido ver que si tienes mayor presión fiscal vas a tener mayor inversión, porque en realidad no sería lo rentable o no sería lo ideal. Y en este caso sería muy inoperativo, porque también hay un reporte que ha sacado Doing Business, que lo van a ver acá abajo en la descripción también, en el cual, por ejemplo, Brasil, que tiene también una de las mayores presiones fiscales en Latinoamérica, pero muy por debajo de Argentina obviamente, ellos han reportado que les toma 1500 horas en poder realizar todos los trámites administrativos para poder pagar impuestos al año, y esto equivale a 187 días y medio de trabajo. Por lo tanto, esto es totalmente inoperativo. Ya para poder finalizar con todos estos datos y con toda esta información que les he mostrado a lo largo de este video, quiero cerrar con uno que es muy importante y que deben de tener también en cuenta. Y es un ranking que muestra Doing Business anualmente, mostrando cuáles son aquellos países con mayor facilidad de poder hacer negocios y aquellos que no. En este caso, ellos evalúan los siguientes criterios para poder posicionar estos países, los cuales son apertura de una empresa, manejo de permiso de construcción, el empleo de los trabajadores, registro de propiedades, obtención de crédito,
la protección de los inversores, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y cierre de una empresa. En este caso, Doing Business con todos estos criterios ha posicionado a Singapur en el año 2019 en el puesto número 2, mientras que Francia la ha puesto en el número 32. Ahora, con todos estos datos que te he proporcionado a lo largo de este video y con información básica para poder entender mejor acerca del tema de los impuestos y demás, te pregunto, ¿consideras que los impuestos son buenos o son malos? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios para poder iniciar este debate, que la verdad es muy interesante. Y a mi conclusión en lo que respecta a este tema es que los impuestos son un mal necesario, ya que hay cosas que como individuo no me puedo costear, como por ejemplo el alumbrado de las calles, el asfaltado de las mismas, también la seguridad, infraestructura y entre otras cosas más. Pero esto no quiere decir que hayan que crear muchos impuestos, haya que subir los que ya existen y demás cosas, porque terminan sucediendo todos los eventos que he dicho a lo largo de este video, e incluso muchísimos más. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado o el IVA es un impuesto inflacionario, es decir, puede aumentar la inflación si se llega a aumentar el impuesto al valor agregado. Por el otro lado, también hay fuga de capitales, cierre de pequeñas y medianas empresas, desempleos y entre otras cosas más. Y como dato de color, les dejo la siguiente curiosidad. ¿Ustedes sabían que mientras menor sean la cantidad de impuestos que existan y muy pocos sean estos, vas a terminar recaudando más dinero que teniendo mayor cantidad de impuestos y que sean muy altos los mismos? Esto se puede explicar con la curva de Laffer, que se las dejo acá a continuación, y ustedes pueden ver que mientras mayores sean los impuestos por parte del Estado, menor ingreso tendrán, por lo que el que está pagando los impuestos va a decir que todo su dinero se va a ir en impuestos y no tendría ningún efectivo o ningún dinero a su disposición personal, y en el caso de las empresas no tendrían suficiente dinero a disposición para utilizarlo, ya sea para reinvertirlo o para los accionistas y entre otras cosas, por lo que estos terminan evadiendo el pago de los impuestos. Ahora, mientras menores sean los impuestos y que sean muy pocos los que existen, muchísimo mejor, porque las personas tendrán más dinero a su disposición y lo pueden utilizar como quieran. Habrá más incentivo de consumo, y mientras mayor incentivo de consumo hay, más se mueve el comercio, y si se mueve el comercio o el mercado, la economía de ese país tiende a crecer. Y por ende el gobierno va a terminar recaudando muchísimo más dinero que teniendo más impuestos o mayor presión fiscal. Y entonces esto ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado bastante el video, y si lo han hecho, entonces denle un like a este video, suscríbanse para mayor contenido que seguiré posteando muchísimo más, y activen las notificaciones para que le puedan llegar en todo momento. Así que bueno, este ha sido todo por hoy y me despido, hasta la próxima.